Esta es una historia de imperios, más poderosos que el tiempo mismo, que se han perdido en los anales de la historia. Pero sus restos permanecen hoy en artefactos, monumentos y tradiciones culturales, un testimonio de la grandeza y el poder que alguna vez tuvieron. El primer imperio en el que profundizaremos es la histórica civilización del Valle del Indo, también conocida como civilización Harappa. Floreció alrededor del año 2500 a.C., y fue una de las civilizaciones antiguas más avanzadas y extensas, dominando la planificación urbana, la tecnología de drenaje y una escritura única. No se puede subestimar el impacto de la civilización del Valle del Indo en las sociedades posteriores, particularmente en el hinduismo. Sin embargo, el repentino declive de la civilización, y su posterior desaparición de las páginas de la historia es un enigma que los estudiosos todavía están tratando de resolver. Avanzando más hacia el este, nos encontramos con el enigmático reino de Goguryeo. Fundada en el siglo I a.C. en lo que hoy es Corea, por el antiguo reino de Goguryeo fue uno de los 3 reinos de Corea, y es famosa por su destreza militar, y la grandeza de su arquitectura y fortificaciones. La influencia de Goguryeo en la cultura, y la identidad coreanas todavía es evidente hoy en día, siendo una fuente importante de danzas, música y otras formas artísticas tradicionales. Sin embargo, la imagen completa del reino de Goguryeo todavía está envuelta en un misterio. Más al sur, nos encontramos con el otrora poderoso imperio Srivijaya. Srivijaya, que saltó a la fama durante el siglo VII, fue un reino marítimo que controlaba el crucial estrecho de Malaca, acumulando una riqueza inconmensurable al actuar como un poderoso centro de comercio este-oeste. Srivijaya también fue un bastión del aprendizaje y la espiritualidad budistas, y el renombrado erudito budista Atisha se aventuró allí en el siglo XI para enriquecer sus prácticas. Sin embargo, el declive de Srivijaya fue tan dramático como su ascenso, dejando muchas preguntas sin respuesta. En contraste con el poder marítimo de Srivijaya, el Imperio I de Atila dominó la tierra, aumentando su territorio desde la actual Hungría hasta Kazajstán. Descendientes de la Fea en el siglo V, se convirtieron en una fuerza importante contra los imperios romano y sasánida. Sin embargo, la deidad que Atila imaginó para el imperio finalmente resultó insostenible. Nuestra siguiente parada nos lleva al extenso Imperio Jemer, que comenzó en el siglo IX en la actual Camboya. El Imperio Jemer dejó su mar por la música, la arquitectura y la religión, sobre todo a través de la extravagante ciudad-templo de Angkor, con Angkor Wat en su corazón. Siguiendo el camino de otras grandes civilizaciones, el Imperio Jemer también enfrentó su decadencia, aunque hasta el día de hoy, el legado de su notable Ordar puede atestiguarse en la cultura y las artes jemeres. La antigua ciudad de Teotihuacán, cerca de la actual Ciudad de México, fue el corazón de las civilizaciones mesoamericanas precolombinas, y un punto focal de la religión azteca y maya. Construido alrededor del año 200 después de Cristo, y alcanzando su punto máximo entre el 450 y el 600 después de Cristo, dominó gran parte de lo que hoy reconocemos como el centro de México. A pesar de su prominencia cultural y organización urbana avanzada, las razones del declive y eventual abandono de Teotihuacán entre el 700 y el 900 después de Cristo aún eluden a los historiadores, lo que genera especulaciones e intrigas. Ahora viajamos a la antigua Mesopotamia y exploramos el Imperio Asirio. Los asirios, que alcanzaron prominencia en el segundo milenio a.C., eran conocidos por sus tácticas militares pragmáticas y despiadadas y sus impresionantes palacios y relieves. La combinación de grandeza arquitectónica y aterradoras escenas de batalla comunicaba un mensaje claro de poder y autoridad. Sin embargo, el imperio asirio finalmente se desmoronó bajo el peso de sus constantes campañas militares y luchas internas, lo que resultó en un vacío que finalmente fue llenado por el floreciente imperio persa. De las cenizas del imperio asirio, el imperio persa aqueménida surgió para conquistar uno de los imperios más grandes de la historia, desde los Balcanes en el oeste hasta el Valle del Indo en el este. Los persas son conocidos por sus sistemas de gobierno, creencias, arte y arquitectura que influirían en el mundo occidental en los años venideros. Lugar de nacimiento de la religión zoroástrica, el gobierno del imperio persa durante más de 2 siglos estuvo marcado por su colorido tapiz de culturas, su grandeza superada, tal vez solo por su insuperable y colosal desaparición de las acciones tomadas por la historia. Ahora llegamos al imperio del Gran Zimbabue, un monumento y fortaleza excepcional situado en el subcontinente africano. La ciudad-estado, que impulsó el comercio a través del Océano Índico, alcanzó el cenit de su poder entre los siglos XIII y XV. El enigma que rodea la caída del gran imperio de Zimbabue sigue sin resolverse. Sin embargo, la destreza arquitectónica y los elaborados edificios de piedra todavía hablan de su patrimonio cultural y político, que alguna vez fue rico. Península Arábiga, sede de grandes imperios islámicos como los califatos Omeya y Abasí, de tratados políticos, culturales y religiosos.
Estos imperios actuaron como intermediarios cruciales entre Oriente y Occidente, facilitando el intercambio de bienes e ideas. Bagdad, bajo el dominio abasí, se convirtió en el centro de una rica vida cultural e intelectual. Sin embargo, con el tiempo, el califato se fragmentó y debilitó, marcando el final de una era extraordinaria y agitada del Imperio Islámico. El enigma de los imperios desaparecidos siempre ha tenido intriga para los historiadores, y estos imperios perdidos continúan alimentando la imaginación. Sus historias no son solo de grandeza y poder, sino de una búsqueda de identidad y propósito, moldeando nuestro mundo moderno de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Los vestigios de estos imperios sobreviven hoy, en medio de las arenas movedizas del tiempo y las páginas de la historia. A medida que reconstruimos su legado, intentamos comprender cómo surgieron, cómo crecieron y florecieron y, en última instancia, cómo encontraron su desaparición. Ya sea en los intrincados mosaicos del Imperio Romano, las imponentes pirámides del Imperio Egipcio, o las ruinas monumentales de Machu Picchu, cada sitio es un testimonio incontrovertible del poder y la magnificencia de imperios pasados, inmortales en su existencia y haciéndose eco de sus épocas de cuentos y continentes. Al admirar estos vestigios de imperios antiguos, podemos sentirnos honrados de la vasta extensión y alcance de la historia humana, y de las numerosas historias que se suman a su magnífico tapiz. Estos imperios continuaron hasta ancho en sus nuevas formaciones, influyendo en el mundo de diferentes maneras, demostrando que el progreso es de hecho una ley natural, y que las fortunas cambiantes de los imperios son solo un reflejo de la incansable búsqueda de avance de la humanidad. Mientras algunos fueron víctimas de invasiones externas o graves fisuras internas, debilitando sus cimientos mismos, otros sucumbieron a desastres naturales o simplemente no pudieron resistir la prueba del tiempo. Sin embargo, en su gloria y caída, estos imperios nos recuerdan la alegría y la devastación que el poder puede traer. El ascenso y la caída de estos imperios nos cuenta una historia aparentemente infinita sobre las sociedades humanas que evolucionaron a lo largo de miles de años, sobre logros y fracasos, glorias y vergüenzas, sobre intercambios culturales y guerras libradas por ideologías, territorios y recursos. Pinta un retrato del espíritu humano que se adapta, supera, persevera y, en última instancia, define el curso de la historia. Al final, todo imperio, como todo hombre, encuentra su fin inevitable. Algunos con gracia y aceptación dignas. Otros con feroz resistencia y negación hasta que su último aliento arraiga y cimentación. A medida que aprendemos de estos imperios antiguos, persistimos en nuestra búsqueda de conocimiento, seguimos tropezando con nuevas piezas del rompecabezas histórico que nos ayudan a reconstruir nuestro pasado, comprender nuestro presente y tal vez incluso predecir nuestro futuro. La saga de los imperios perdidos es un poderoso recordatorio de cuán fugaz puede ser el poder terrenal en el gran esquema del cosmos, un espectáculo con plazos determinados que nunca podrá encapsular, y mantener como rehén verdaderamente el espíritu ilimitado e infinito de la raza humana.